lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:22 en la mañana. Gracias a Andrés Quispe que está conectado con nosotros, el presidente de la Unión Nacional de Educadores. Le hemos invitado, primero porque ayer sorpresivamente se generaron algunos focos de protestas, tanto en Quito cuanto en Guayaquil, y de igual manera en la Panamericana Sur, en la zona de la provincia de Cotopaxi. Y porque para mañana, jueves 4 de julio, está prevista en la tarde una jornada de protesta organizada por varios grupos sociales, el Frente Unitario de los Trabajadores, la UNE, la FEGUE, la FESE, el Partido Unidad Popular, entre otros. ¿Cómo le va, Andrés? Bienvenido. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Estimado Fabricio Delkin, buen día. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. A usted, gracias, Andrés. ¿Cómo se valora lo de ayer? Porque lo de ayer en realidad fue sorpresivo, no estaba en el radar de nadie. Y sobre esto hubo una declaración que en una entrevista mi colega Yaney Nostroza le hizo en el portal Visionarias al viceministro de Gobernabilidad Esteban Torres, quien había señalado que había minimizado de alguna manera la fuerza de lo que pasó el día de ayer. ¿Cómo evalúan la jornada de ayer, que fue una antesala de lo que está previsto para mañana? Bueno, la jornada del día de ayer que se desarrolló en Quito, en Guayaquil, en La Tacunga, previamente en Los Ríos, son jornadas como la UNE, el Frente Popular, el FUD y otras organizaciones sociales las desarrollamos que vamos a impulsar de manera progresiva. Estas movilizaciones son para enfrentar todo este paquete que el gobierno tiene con el Fondo Monetario Internacional. Un paquete que ha iniciado con eliminar los denominados subsidios a los combustibles, porque ya varios sectores técnicos han demostrado con claridad de que lo que existe en el país más ganancias que subsidios para los grandes importadores de gasolinas. Y en ese contexto desarrollamos la movilización que tomará fuerza este 4 de julio en las 23 provincias del país, donde de manera organizada estudiantes, maestros, campesinos, comerciantes, familias que están relacionadas a las plataformas y que se ven afectadas por el incremento de los combustibles, se van a movilizar en 23 provincias. Andrés, muy buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. ¿Qué tal? Yo le quiero plantear cómo se organizaron para esta jornada de protesta que vimos precisamente este martes. Usted dice, se preparan para lo que será la jornada de movilización de este jueves, que tomará fuerza ya con la organización y la participación de otros sectores, pero ¿cómo llegaron al momento que se vivió el día de ayer? Y lo pregunto porque una de las cosas que se ha dicho, por ejemplo, desde la CONAIE, es que estos procesos de movilización, de protesta, no toman 1 o 2 días, sino son meses de preparación y de organización con las bases. Sí, efectivamente, la Unión Nacional de Educadores, recordemos, desde tiempo atrás nos declaramos en asamblea permanente, incluso realizamos una marcha a Quito desde Santo Domingo, que ingresó con más de 2,000 maestros y maestras para exigir que se declare en emergencia la educación frente al abandono de nuestros niños y niñas a las escuelas. Estuvimos conversando con nuestras bases en territorio. Luego decidimos la movilización del 4 de julio, a la cual se han sumado ya varios sectores. Y en ese campo, las movilizaciones seguirán siendo de manera progresiva, movilizaciones también que están relacionadas a seguir intensificando las asambleas en territorio, a los procesos de consulta a nuestras distintas organizaciones. Y señalo de esta forma porque uno debe entender lo que está en juego en el país. El gobierno tiene firmado una carta de intención con más de 40 acuerdos. Hoy estamos hablando una vez más de los subsidios, producto que el FMI ha puesto en debate este tema, no por los problemas económicos que tiene el Ecuador, pero si tú revisas esa carta de intención vas a encontrar que, por ejemplo, estamos pagando el 7% de interés. Hasta el año anterior pagábamos el 5% de interés al FMI. Ahí te explicas por qué todas estas medidas a los sectores populares. Ahí encuentras, por ejemplo, el hecho de que el FMI le observa al gobierno y al Estado ecuatoriano que no puede contratar más servidores públicos, es decir, menos médicos, menos profesores. Se habla de una nueva reforma tributaria, se habla de reformar la seguridad social. Si el gobierno no ha aplicado todo ese paquetazo, es porque precisamente perdió en la consulta popular y han existido estas acciones de movilización que se están desarrollando de manera progresiva. ¿Qué va a pasar mañana, Andrés?
Porque luego de este primer ejercicio, que digamos no fue nacional, no fue masivo, fue focalizado y en realidad no fue tan extenso, ¿cómo estará prevista la jornada del día de mañana? Ayer y hoy tuvieron la gentileza algunos dirigentes de compartirme la planificación. Están previstas algunas movilizaciones en varias zonas del país a partir de creo que la primera que tengo por acá será a las 14 horas en la provincia de Bolívar y a la misma hora en Sucumbíos. Luego tenemos a las 15 horas en la provincia de Manabí, 15:30 en Morona, Santiago y así por el estilo. ¿Cómo está preparada la movilización de este jueves, Andrés? Bueno, está preparada en 23 provincias, sobre todo en las capitales de cada una de ellas, en horas de la tarde, porque es movilizaciones donde van a participar desde familias que están relacionadas, como señalaba, al trabajo en plataformas y que se ven afectados. Son miles de familias que han perdido sus plazas de trabajo y hoy están en estos espacios de plataformas. Está la FENOCIN, el FUD, el Frente Popular, la FEUE, la UGT, el Seguro Social Campesino a través de la FEUNAS. Nuestras movilizaciones son organizadas, buscan llegar a las gobernaciones. En el caso de Quito nos estamos convocando a las 16 horas en la caja del IES, y en las distintas ciudades igual existe una planificación. Junto a ello también estamos trabajando en reactivar el colectivo de organizaciones sociales y populares, donde confluyen desde centrales sindicales, organizaciones estudiantiles, organizaciones indígenas, en el ámbito de ir fortaleciendo también los procesos de lucha frente a todo este paquetazo que tiene en mesa el FMI con el gobierno. ¿Se sumarán otras organizaciones adicionales a las que ha citado usted en esta jornada de movilización? ¿Cómo se han mantenido, en este caso, quizá diálogos, acercamientos con otras instancias? Sí, en el transcurso ya de estos días y horas se están sumando ya más organizaciones. La FENOCIN, trabajadores eléctricos, trabajadores que están relacionados a las empresas de petróleo y energía, familias, como señalo, que están relacionadas al tema de las plataformas, el transporte comunitario y escolar, que no todo funciona con diésel, porque aquí nos hablan de los subsidios a los más pobres, pero no se habla del subsidio que las grandes empresas mineras y petroleras reciben por concepto de energía eléctrica, que representan más de 100 millones de dólares. Hoy mismo, desde el 28 de junio, los grandes importadores de petróleo están ya no ganando 10 centavos, sino 35 centavos por galón, 3 veces más el precio de lo que ya, el valor, perdón, de lo que ya ganaba. Toda esa política ha generado que más sectores se vayan sumando para el día de mañana en las movilizaciones de las 23 provincias del país. ¿Y será una movilización temporal o va a ser progresivo? ¿Qué es lo que tienen ustedes previsto a partir de mañana? Me refiero, lo de mañana entiendo, es un escenario que usted ya nos ha explicado, pero ¿cuál es la idea hacia el futuro? Es progresivo, buscamos seguir desarrollando las asambleas, es permanente, no es una cuestión de horas, no es una cuestión de días, porque hay que leerlo en los acuerdos que tiene el gobierno con el FMI. Si hoy el gobierno no ha aplicado todo el paquete de reforma a la seguridad social, de recorte a educación y salud, todos los más de 40 acuerdos, es porque precisamente perdió en la consulta popular y hay estas movilizaciones, por lo cual también nuestras acciones son de carácter progresiva y en diferentes formas de organización y de movilización. Depende del gobierno que entienda que la seguridad, que las fuentes de trabajo, que salud y educación no se reactivan y no se generan por decreto y tampoco por estado de excepción que busca limitar derechos, y que yo comparto el enfoque y los contextos que ustedes desarrollan. Por ejemplo, yo me pregunto si el estado de excepción soluciona el pedido de las 6,000 bajas que existen en las Fuerzas Armadas, genera un plan de reinserción escolar, porque los derechos y un Estado constitucional de derecho debe ir de la mano de la política fiscal para garantizar una política pública y social que precisamente enfrente toda esta crisis económica y de seguridad que vivimos. Y eso el gobierno no lo entiende, por lo cual la movilización es progresiva y de manera organizada. Luego de esta jornada de movilización, ¿qué, Andrés? Y lo pregunto porque
se ha cuestionado la postura del gobierno nacional en el sentido de no querer dialogar, en el sentido de no acercarse a las diferentes organizaciones para establecer un mínimo acuerdo sobre los diferentes temas. Entonces, ¿qué va a pasar luego de esta jornada? Estimado Fabriz Siqueira, a mí me gustaría, y lo digo públicamente porque ya le he entregado al gobierno, la Unión Nacional de Educadores tiene en sus manos un documento de carácter reservado de Fiscalía, que nos entregó por unos trámites a propósito de la seguridad de los maestros y maestras, que me gustaría estudiarles con ustedes. Ya le entregamos al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Educación. La Unión Nacional de Educadores se ha sentado con varios ministros, pero ni siquiera ese documento de Fiscalía que les dice: los maestros y las maestras no deben ser parte de los programas de víctimas y testigos cuando les secuestran, cuando les extorsionan, cuando los vacunan, han tenido la voluntad política de eliminar de los acuerdos ministeriales. Miren ustedes, si es que los diálogos solo sirven para tomar fotos y decir que el gobierno que resuelve, entre comillas, está dialogando con distintos sectores, pero no hay la voluntad política para resolver precisamente problemas que incluso no requieren de recursos económicos, entonces eso no es un diálogo, es una imposición que desde el FMI se ordena y el presidente cumple, por lo cual lo que nos queda en adelante es seguir reactivando las asambleas. La UNE, el FUD, estamos declarados en asambleas permanentes, vamos a ir a un encuentro de organizaciones sociales, también para definir en las siguientes semanas las siguientes acciones de movilización. Una pregunta que nos llega desde un oyente, nos dicen, una pregunta que siempre he querido hacer a los dirigentes de las movilizaciones: ¿por qué siempre esas movilizaciones tienen que afectar a los ciudadanos que no pueden llegar a sus lugares de trabajo y las autoridades ni sienten el malestar? Es el pueblo llano el que sufre las consecuencias de los paros. ¿Qué le responde usted, Andrés? Bueno, en el país, lastimosamente, hay más gente que ha perdido sus fuentes de trabajo que las mantiene. Y efectivamente, toda esa reacción que las organizaciones estamos desarrollando es producto de la política que el gobierno está aplicando en estos momentos. Si el gobierno cambia de timón, entiende que la seguridad, que la salud, que la educación se desarrolla con recursos económicos, llega a $1.000 millones de los 4.000 millones que el FMI nos va a prestar, entre comillas, y destinan de esos 1.000 millones iniciales 860 a pagar intereses de la deuda externa. Así no se reactiva la economía. Eso es lo que frena la producción, eso es lo que frena las fuentes de trabajo, más no las movilizaciones. ¿Han ustedes como organizaciones sociales tratado de buscar un espacio de diálogo con el gobierno? ¿Se han acercado al Ejecutivo o no tienen interés en hacerlo? Como señalaba, la Unión Nacional de Educadores va desarrollando 3 mesas con el Ministerio de Gobierno Interior, 2 mesas con el Ministerio de Educación, en el cual les hemos entregado propuestas de cómo generar un plan de reinserción escolar, de cómo generar protocolos para el ejercicio de la docencia, de por qué es necesario declarar en emergencia en educación. Y hasta ahora no existe una sola resolución para enfrentar toda esa problemática. Es el gobierno quien está utilizando el diálogo para, por otro lado, aplicar. Antes fue el alza del IVA. ¿Dónde están, por ejemplo, esos 900 billones que se recaudaron en torno al alza del IVA? Ahora nos eliminan o elevan las gasolinas, mañana de seguro van a incrementar las tasas de interés de la banca privada. Insisto, por lo cual el gobierno utiliza los diálogos para decir que está trabajando, que está resolviendo, que no resuelve nada de los sectores populares, por lo cual nos queda movilizarnos. Le pregunto, Andrés, para ir cerrando, ¿cómo ven ustedes la postura de otros sectores como la CONAIE? Leonidas Issa el día de ayer ha ratificado que la CONAIE no ha tomado una decisión oficial de salir el día de mañana a protestar. Ellos han dicho que para la segunda semana de julio tendrán una asamblea nacional para tomar decisiones, que sus procesos organizativos tienen unas lógicas distintas. Claro que toman tiempo, pero además señaló que, claro, no descarta que en algunas provincias, de modo independiente, de modo no oficial, haya pues presencia del sector indígena en esas jurisdicciones. Pero ¿cómo ven ustedes esta postura de la CONAIE por ahora, Andrés? Efectivamente, ninguna lucha social en ningún país del mundo lleva solo horas.
Pongo un ejemplo, estimado Fabricio, tú fuiste testigo. En el gobierno de Lazo nosotros tuvimos que hacer una huelga de 39 días, una huelga de hambre de 39 días fuera de la asamblea. Luego una huelga de 19 días, una segunda huelga de hambre de 19 días fuera de la Corte Constitucional. Gracias a eso tenemos una nueva ley que dota de derechos a nuestros estudiantes y a toda la escuela pública. Estamos declarados en Asamblea Permanente. Lo que la CONAIA ha señalado es que va a participar en las provincias este 4 de julio, que respeta todas las formas de lucha y que la segunda semana de julio o en los distintos días de julio van a anunciar las diferentes acciones. Frente a eso, el llamado que ha realizado la UNE, el Frente Popular, el FUS, es una convocatoria a todos los sectores sociales y populares, a los partidos de izquierda, al Partido Socialista, a la Unidad Popular, a Pachacuti, la FENOCIN, que ha anunciado que se va a sumar. Es decir, este es un llamado de los pueblos del Ecuador y las organizaciones sociales para enfrentar todas las políticas, Fabricio y Kelly, que tiene el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Es bastante preocupante que todo lo que se ha cocinado a espaldas de los pueblos del Ecuador, el gobierno está buscando cómo ensayar y cómo aplicarlo frente a la población ecuatoriana, y eso es lo que estamos enfrentando en estos momentos. Correcto, Andrés Quispe, vamos a monitorear la movilización del día de mañana y seguiremos con mucha atención. Muy gentil, Andrés, que tenga un buen día. Gracias. Gracias a ustedes. Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.